Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Si no se escuchan y si no se ve, bueno, como siempre me van avisando. Disculpen que se pasó unos minutos por cuando termino de dar una clase, se demora la computadora en pasar la grabación de la clase anterior, entonces eso me demoró unos minutos. Y después se armó el lío de que no podían entrar. El tema que tenemos que ver hoy va a ser el tema de virus, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar a ver todo lo que es virus. ¿Cómo nos vamos a dividir la materia o cómo vamos a dividir esta unidad? Vamos a ver primero la introducción, o sea, vamos a ver la estructura del virus, cómo está compuesto un virus, cómo se reproduce un virus, cómo lo diagnosticamos y qué herramientas tenemos para tratar un virus, los virus en general, y después vamos a ver la clasificación, los virus ADN y los virus ARN, ¿sí? Que ya después les voy a explicar cómo es la clasificación. Ya íbamos mencionando uno por uno y vamos a ir hablando algo de cada uno, ¿sí? Para que vayan teniendo una idea. Vamos a arrancar sacar esto, con lo que es la estructura, ¿sí? Le voy a girar un segundito la pantalla. Cualquier cosa, si no se ve, me van chiflando. Entonces, el tema que nos toca ver hoy es virus. ¿Cómo es la estructura de un virus? ¿Sí? El virus va a estar compuesto primero por un material genético. O sea, todo virus tiene que tener un material genético que va a ser o ADN o ARN, o sea, no tiene los dos. O tiene uno o tiene el otro. Entonces, lo primero que va a tener un virus es el ADN o el ARN, o sea, su material genético, su ácido nucleico. Después va a tener proteínas alrededor, que esas proteínas se van a llamar la cápside. ¿Sí? Cápside. Y después va a tener lo que se llama una membrana lipídica o una envoltura, ¿sí? La envoltura, que en su superficie va a expresar diferentes proteínas, ¿sí? Que eso es lo que le dará las características al virus, ¿sí? De virulencia, de transmisibilidad, de patogenicidad y demás, ¿sí? Entonces, fíjense qué sencillo. Un ADN, proteínas y una membrana. Y ahí va a tener en la membrana otro tipo de proteínas y puede tener algunas enzimas y demás. Pero básicamente, ¿cómo está compuesto un virus? Por el material genético ADN o ARN, las proteínas y la membrana, ¿sí? Les voy a girar un segundito, les estaba mostrando, a ver, les voy a mostrar, por ejemplo, unos ejemplos de unas estructuras virales. Entonces acá les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, vamos a empezar con este. Esta es una estructura tridimensional, ¿sí? O sea, ¿cómo se ve en forma tridimensional acá? Que estamos viendo la parte externa. O sea, cómo nosotros lo podemos ver en un microscopio al virus. No estamos viendo la parte de adentro, o sea, no estaríamos viendo como ahí, como si estuviera cortado, donde podemos ver el ADN y las proteínas. Entonces, ¿qué vemos? La parte externa, membrana, y las proteínas que va expresando en su superficie, ¿sí? Hay una proteína que es esta proteína S, que ahora le están dando mucho valor en el... Este que está acá es del coronavirus. Es, por ejemplo, una imagen tridimensional del coronavirus. Por ejemplo, le están dando mucha influencia a esta proteína S porque se ha visto que ha habido cambios en ese tipo de proteínas, por eso se van encontrando 2 o 3 tipos de coronavirus, de cepas, y por eso el tema de las vacunas y demás. Pero bueno, acá lo que nosotros tenemos que ver acá, la estructura. Fíjense que tiene una membrana y proteínas que expresan su superficie, ¿sí? Este es un tipo de virus que se está viendo en forma tridimensional. Después, si nosotros lo queremos ver, ¿sí? Como lo estamos mostrando en el dibujo, lo ven de esta manera, ¿sí? Este, por ejemplo, es el virus de la gripe, de la influenza. Van a ver que tiene el material genético, ADN o ARN, las proteínas que lo recubren, las rojitas, y después una membrana o envoltura que está hacia afuera. Este es, por ejemplo, otro ejemplo de un virus por ejemplo, el de la gripe. Después tengo otro, por ejemplo, que les había separado acá, por ejemplo, este que está acá, que este, por ejemplo, es el virus del HIV. ¿Vieron el virus del HIV? Bueno, ¿cómo está compuesto el virus? Fíjense. Tenemos, bueno, miren, acá está bueno porque dice, ven, envoltura, que es la membrana lipídica, que la menciona acá lo que está en amarillo. Después tenemos lo que es la capas de proteína, ¿sí? O capa proteica, que en ese caso, ¿qué sería? La cápside, ¿sí? Que es esta que está acá.
Y después tenemos, por ejemplo, el material genético, que es el que está dentro, que es, en este caso, el material genético que es ARN. Entonces, el virus del HIV, ya saben que es un virus de tipo ARN, con su cápside y su envoltura. Y a su vez tienen diferentes enzimas, que cuando veamos ahora, algo que hable un poquito de HIV, van a ver que dentro de los antivirales, hay antivirales específicos, que son los antirretrovirales, que tratan específicamente contra estas enzimas. O sea, los que inhiben las proteasas, las integrasas, o sea, medicamentos que inhiben esta enzima y de esa manera no dejan que se desarrolle el virus y bajan la carga viral. Ahí tienen otro ejemplo, y creo que me queda uno más. No sé si este se los pasé. Bueno, y este es el otro, que fíjense, que tienen, bueno, acá, este sería, por ejemplo, cortado el virus del coronavirus. El material genético, que también es ARN, fíjense, o sea que el material genético del coronavirus es ARN. Tiene las proteínas alrededor y después tienen la membrana. Y a su vez expresa la membrana proteínas. Y ahí vuelve a estar la proteína S, ¿sí? Que hablábamos recién. Y la membrana formada por lípidos, que sería la envoltura. Y adentro proteínas. O sea, todos tienen básicamente la misma estructura. Lo que va a variar en la estructura del virus va a ser el tipo de enzimas que tenga o el tipo de proteínas que tenga. Pero tiene que tener las proteínas, la envoltura, en algunos casos no puede estar, pero realmente está la envoltura, y el ADN o el ARN. Eso sería la estructura de un virus. Ahora tenemos que ver cómo el virus va a ser para reproducirse, o sea, de qué manera se reproduce un virus. Que acá es más sencilla la estructura, pero la reproducción por ahí es un poco más compleja que la de la bacteria, porque la bacteria, ¿qué hace? Crece a su tamaño, plum, chao. En cambio el virus necesita sí o sí de una célula huésped. O sea, sí o sí necesita un tejido vivo para poder reproducirse. Y ahora les voy a explicar cómo son los pasos de una reproducción. Y arranquemos. Ahí, vamos. Si no se llega a ver, me avisan. Un poquito. Lo primero es la absorción. ¿Y qué sería la absorción? Si yo tengo una célula normal del cuerpo, ¿el virus qué va a hacer? Va a tener su material genético, va a tener su membrana y sus proteínas. Se va a adherir a la superficie o a la membrana de la célula. Eso es lo que sería la absorción, que sería el primer paso. Una vez que se adhiere, ¿qué es lo que tiene que hacer el virus? Penetrar, o sea, va a venir la penetración. ¿Cómo va a ser la penetración? Va a tener el material genético, ¿sí? Bueno, toda la estructura del virus va a ingresar y va a penetrar en la célula. O sea, se adhiere a la membrana y después penetra. Esos son los primeros dos pasos. Después va a venir un tercer paso que va a ser lo que se llama decapsidación. ¿Y qué sería la decapsidación? Acuérdense que nosotros hablamos, yo le dije recién de estructura que estaba la cápside. ¿Y la cápside qué era? La cápside era la cubierta de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el virus? Va a perder su cubierta proteica. Entonces, ¿qué va a quedar? El virus desnudo, se va a quedar el material genético. ¿Por qué? Porque ese material genético se va a unir a la maquinaria que tiene la célula para reproducirse y él mismo se va a reproducir. Pero va a utilizar toda la energía de la célula. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una vez que se decapsida, viene lo que acabamos de hablar, la replicación. Y la replicación lo que va a hacer es, a ese material genético lo va a duplicar. ¿Sí? Una vez que se duplicó el material genético, tiene que venir el quinto paso. Y el quinto paso, que es el ensamblaje. ¿Y el ensamblaje qué va a hacer? Va a formar de vuelta el virus. Pero esta vez, ¿qué va a pasar? Son dos. Entonces va a haber dos virus. Me parece una carita. Y el sexto va a ser la liberación. ¿Y la liberación qué va a hacer? A esa célula se va a liberar. Puede destruir la célula cuando se libera o puede eliminarse por gemación. Y se van a formar los dos virus.
Y esos 2 virus, ¿qué van a hacer? Van a infectar otras 2 células más. Y esas 2 van a infectar otras más. Y así 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, depende de la cantidad de virus que entran, se van multiplicando exponencialmente. Hasta que llegan a un número que empiezan a producir síntomas, enfermedad y demás. Ahora, esto de esta manera se reproduce en todos los virus. Sí o sí necesitan una célula huésped, eso es lo más importante, que sí o sí necesitan un tejido vivo para poder reproducirse, o sea, ingresar a un tejido vivo. Si es un tejido muerto, no se pueden reproducir. No es como las bacterias que sí se pueden reproducir. Este necesita de un tejido vivo. Por eso que el transportador en este caso es uno de los transportadores el hombre, ¿sí? Mientras uno esté vivo, ¿sí? Puede ir transportando el virus porque ingresa a la célula y se puede ir reproduciendo el virus, ¿sí? Reproducción. Entonces ya dijimos cómo es la estructura, ahora ya dijimos cómo es la reproducción. Y nos queda ver cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico y cómo vamos a hacer el tratamiento, las armas que tenemos para tratar al virus, que esto es algo ya hemos visto en las clases anteriores. Con esto de lo que es la reproducción, ¿más o menos se va entendiendo? ¿Tienen alguna consulta o más o menos vamos bien? ¿Tienen alguna consulta? Me van diciendo, ¿sí? ¿Cómo es el diagnóstico? O sea, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar un virus? Bueno, tenemos 3 maneras. A través de un microscopio, pero en este caso, como vimos en la clase pasada, ¿qué microscopio tiene que ser? El electrónico, es el único que detecta los virus. Porque el que tiene un campo, un mayor aumento en donde puede ver estructuras tan pequeñas como los virus. A través de serología, o sea, una muestra de la sangre, me toman una muestra de la sangre y buscan si yo tengo la enfermedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo estuve expuesto al virus de la gripe, pónganle un determinado virus de la gripe, ¿qué pasa? Genere los anticuerpos. Entonces, cuando me toman muestra de sangre, se fijan si están esos anticuerpos, ¿sí? Uniéndose con el antígeno. Entonces, de esa manera quiere saber que tengo la enfermedad, los anticuerpos de la enfermedad porque la tuve. A través de serología. Y después, el otro es a través de la PCR, que la PCR lo que me va a determinar es el ADN. Es como cuando nosotros nos sacan una parte, un tejido, lo que quieran del cuerpo y determinan el ADN de nuestro. El virus hace lo mismo, toman una parte de una muestra y determinan el ADN. Siempre con todos estos estudios diagnósticos nosotros tenemos que tener la muestra, donde está el virus. O sea, tenemos que tomar una muestra del cuerpo donde está el virus para poder hacer el diagnóstico. Y de ahí en un laboratorio se mira al microscopio, se puede tomar sangre y ver, o se puede tomar en la muestra y buscar el ADN. Y ahí determinar qué virus es. Estas son las maneras que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahora para el coronavirus están utilizando estos dos. Para el tratamiento, ¿qué armas tenemos? Para el tratamiento tenemos los antivirales, tenemos los interferones y tenemos las gamma globulinas. ¿Qué quiere decir esto? Los antivirales son medicamentos que son como los antibióticos, pero tienen una pequeña diferencia. Que antivirales solamente tenemos lo que son virostáticos. Ya después lo vamos a ver en táticos. Después eso lo vemos más adelante. Pero, ¿qué es lo que quiero que sepan? Virostáticos, ¿qué significa? Que inhiben el crecimiento de los virus. O sea, no matan al virus. Nosotros no podemos tomar un medicamento que lo mate. Hay determinados medicamentos que frenan el crecimiento viral. O sea que sí o sí, nosotros vamos a depender en los virus de nuestra inmunidad. No como las bacterias, que por ahí hay antibióticos que matan las bacterias. Acá no hay antivirales que maten los virus, frenan el crecimiento. Entonces, sí o sí, tiene que actuar nuestro sistema inmune para destruirlos. Los interferones, que generalmente se dan para enfermedades crónicas, o sea, cuando uno tiene una hepatitis B, una hepatitis C, una enfermedad viral crónica, se pueden utilizar que mejoran la inmunidad, como habíamos visto en respuesta inmune específica. Y las gamma globulinas generalmente se pueden utilizar para la hepatitis B. Por ejemplo, en caso de, por ejemplo, uno no quiera que se transmita la hepatitis B de una madre a un hijo. Y para la prevención, que es un arma muy importante que tenemos, son las vacunas. Y esto es importante porque la mayoría de los virus ya tenemos hoy por hoy vacunas. Y es el arma más importante porque es la generación de inmunidad. Que nosotros generemos anticuerpos, cosa que cuando estemos expuestos al virus no nos afecte porque tenemos los anticuerpos. ¿Sí? Y si nos afecta, que sea en forma leve y no nos genere complicaciones, porque las complicaciones de los virus muchas veces pueden ser cerebrales, como puede ser una meningitis, una encefalitis y demás. Entonces es importante siempre tener las vacunas.
Estas son las armas que nosotros tenemos, ¿sí? Para el tratamiento, para la prevención y cómo nosotros lo podemos diagnosticar. Les voy a girar un segundito. Entonces, tenemos la estructura y la reproducción, cómo se reproducen. Después tenemos cómo lo podemos diagnosticar, extracción de sangre por serología, ¿sí? Tomo una muestra, por ejemplo, un hisopado si estamos buscando un virus respiratorio o el coronavirus y hacer una PCR, o mirar en un microscopio, a ver si se detecta el virus y ver si tiene esa forma con determinadas proteínas y llegar a un diagnóstico de cuál es el virus. ¿Y cómo lo podemos tratar? Principalmente, yo les dije antiviral, interferones, gamma-globulina y vacunas. Es vacunas más inmunidad, en conclusión. O sea, tener la vacuna y generar los anticuerpos, pero tener nosotros una buena inmunidad. Entonces, de esa manera podemos contrarrestar o tratar a los virus. O sea, esas son nuestras mejores armas que tenemos. No como las bacterias que por ahí están los antibióticos. Acá solamente tenemos las vacunas que generan anticuerpos y nuestra inmunidad en caso de que no tengamos vacuna, o si tenemos la vacuna, una buena inmunidad para que genere anticuerpos, porque de nada sirve que yo tenga los anticuerpos guardados si no tengo una buena inmunidad que los pueda generar. O sea que estamos en la misma. O sea que lo más importante contra los virus es nuestra inmunidad. Pero eso es lo que está pasando ahora, que por ahí las personas que tienen más baja inmunidad son por ahí las más afectadas, como puede pasar cuando tengan una gripe común también. Porque, ¿qué pasa? Las infecciones virales son las más peligrosas cuando nosotros tenemos inmunocompromiso, porque son las que no nos podemos defender, porque dependemos de nuestra inmunidad. Esto sería como la introducción. Ahora, en base a esto, y como yo les expliqué la estructura, yo voy a clasificar los virus en ADN, los que son tipo ADN, y ARN, los que son tipo ARN. Y les voy a dar algunos o los principales de nuestro medio para ir viéndolos y charlándolos. Hasta acá más o menos vamos bien. ¿Quieren preguntar algo? Yo voy borrando. Si no, seguimos con lo que es la clasificación. Bien, bueno, sigamos entonces. Voy a girar de vuelta la compu. Vamos con los virus de tipo ADN, ¿sí? Dentro de los ADN hay un grupo que se llama herpes virus. Y dentro de los herpes virus está el tipo 1, el tipo 2, el varicela zoster, el Epstein-Barr y el citomegalovirus. Después tenemos el virus de la hepatitis B. Tenemos los adenovirus. Tenemos el parvovirus B19 y tenemos el virus del papiloma humano, ¿sí? Como principales virus. Entonces les voy poniendo al lado lo que producen y después les voy a ir explicando un poquito de cada uno. El tipo 1 produce el herpes labial, el tipo 2 produce el herpes genital, esta es una enfermedad de transmisión sexual, el tipo 3 produce la varicela, tipo 3, perdón, no se llama tipo 3, se llama varicela zoster, el varicela y el herpes zoster. El Epstein-Barr produce la mononucleosis, y el 4 puede producir a veces abortos. Después tenemos el virus de la hepatitis B, va a producir hepatitis B, el adenovirus va a producir enfermedades respiratorias, el parvovirus va a producir la quinta enfermedad de las exantemáticas, y el virus del papiloma humano, produce verrugas genitales y es cofactor del cáncer de cuello de útero.
útero. Para este hay una vacuna, y esto se transmite en enfermedad de transmisión sexual. Para la varicela también hay una vacuna. Para la hepatitis también hay una vacuna. Estos más o menos son los que son los herpes, los virus ADN, ¿sí? Los que están dentro del grupo herpes virus, tipo 1, tipo 2, varicela zoster, Epstein-Barr y citomegalovirus. Uno produce el herpes labial, el otro el herpes genital, que es de transmisión sexual. La varicela, que bueno, es la enfermedad de varicela y el herpes zóster, la mononucleosis y los abortos. Hepatitis B, que está la vacuna. Adenovirus, la enfermedad respiratoria, el parvovirus, la quinta enfermedad. Y el virus del papiloma humano es el que produce la verruga a nivel genital y puede participar en el cáncer de cuello de útero, que ahora vamos a hablar un poquitito. Entonces les voy a girar. Y les voy a ir hablando un poquito cada uno. Bueno, ahora lo que necesito, ¿sí?, de esto es que me vayan prestando atención y me vayan sabiendo el virus y la enfermedad, como hicimos con bacterias. Después, más adelante, vamos a ver algunas enfermedades, ¿sí? Las que no vayamos a ver, yo algo les voy a ir explicando ahora como para que vayan teniendo un conocimiento, pero yo en realidad necesito que sepan virus y la enfermedad, y que si esta la enfermedad es producida por un virus. Después vamos a hacer un poquito más hincapié en 2 o 3. Herpes virus. ¿Qué quiero que sepan de herpes virus? Primero, que tiene una característica especial el herpes virus. El herpes virus tiene una característica donde, una vez que se adquiere la enfermedad por herpes virus, queda toda la vida en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Queda quiescente o latente en el cuerpo. O sea, queda como dormido. ¿En qué parte? En los nervios del cuerpo. El virus se adquiere y queda dormido en el cuerpo, y cada tanto se puede ir reactivando. A veces se activa una vez por año, una vez cada 10 años, una vez en la vida, va a depender de cada persona, depende de muchos factores, del estrés, de la inmunidad, muchísimos factores, pero puede nunca activarse o activarse varias veces. Y depende del virus de qué manera se activa, se reactiva, ¿sí? En realidad, la primera infección y después empieza activación y reactivación, ¿sí? Vamos primero con el herpes virus tipo 1. El herpes virus tipo 1 es un virus que se adquiere en la niñez, generalmente con la tierra, las hojas, el niño que juega en la tierra, se manda la mano a la boca, además, se puede adquirir el virus. Ese virus lo que nos va a producir es una lesión característica que es una vesícula. Todos los virus pueden producir o vesículas o verrugas. La vesícula es como una ampolla, pero es más chiquitito, y con la característica que en esa vesícula chiquitita va a estar el virus, ¿sí? Y lo que va a producir es en la zona del labio, ¿sí? Como si fuera una boquera, va a tener lleno de vesículas, ¿sí?, que van a picar. Entonces uno lo que tiene que tratar es de no rascarse, porque si se rasca y rompe una vesícula, ¿qué pasa? Le manda las uñas el virus, y después se rasca en otro lado y lo manda para otro lado. Entonces, tener cuidado porque en esas vesículas está el virus. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar que pasen esos 10, 15 días y se mejora. O por ahí se pueden colocar algún antiviral que va a frenar el crecimiento, no lo mata. Entonces, al haber menos virus, el cuerpo actúa más rápido y lo va a destruir más rápidamente. Cada vez que se active, se va a demorar menos tiempo en recuperarlo. Esto generalmente, el que lo tiene lo conoce, ¿sí? Es como una boquera que se genera en esta zona, que forma una costra, después se cae la costra y se cura. Es una vesícula, costra y se sana. Mientras esté la vesícula activa y hasta que no se caiga la costra, eso contagia. Pero más de eso no produce. Ahora está el tipo 2, que es exactamente lo mismo, pero en vez de estar en el labio, ¿dónde va a estar? En la zona genital. Todos los genitales externos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando está el virus activo, o sea, se forman las vesículas a nivel genital y uno tiene relaciones, puede contagiar a la otra persona porque ahí está el virus. Por eso es una enfermedad de transmisión sexual. La característica que tiene que no solo pica, sino es muy doloroso porque es más sensible, una zona más sensible. Entonces, al tratamiento por ahí hay que agregarle analgésicos para que no duela. Y eso se puede ir reactivando, no es tan común como el que se reactiva en la boca, pero puede ir activándose, ¿sí? En la zona genital. Y cuando se activa, ahí es cuando se puede producir el contagio, o la transmisibilidad, porque están en las vesículas por contacto activo. Eso sería el virus tipo 1 y tipo 2. Después tenemos otro que es el virus de la varicela, o varicela zoster, que me va a producir por un lado la varicela y por otro lado el herpes zóster. ¿Y la varicela qué es? Una enfermedad infectocontagiosa que tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días más o menos, en donde en ese periodo la persona ya contagia y tiene una alta transmisibilidad de un 10, un valor 10, ¿qué quiere decir? De una persona puede contagiar a 10 más,
Por eso es muy común que cuando uno tiene varicela en los colegios contagie a la mitad del curso. ¿Sí? El primero, y así se van contagiando todos, y contagia desde el primer día de incubación hasta el día que se cae la última costra. ¿Qué es lo que sale? Salen vesículas, que la característica tiene que salen en la zona central, cuero cabelludo y tronco, y ahí se van yendo hacia la parte periférica. Pican, por lo tanto uno tiende a rascarse, que es lo que debe evitar para no lastimar o generar una sobreinfección, y se pueden colocar a veces talco o sustancias para que no piquen, y tiene que dejar pasar esos 10 a 14 días hasta que se mejore. Y después pasa la enfermedad. Ahora, toda persona que ha tenido varicela va a seguir teniendo el virus de la varicela adentro, ¿sí? Porque lo va a tener toda la vida. Y la reactivación generalmente no es como el herpes virus tipo 1 o tipo 2, que se reactiva más fácilmente, sino por ahí tiene que haber por ahí mayor estrés, mayor baja de inmunidad y demás. Por eso es más común que la gente grande tienda a reactivarse el virus de la varicela. ¿Y cómo se va a reactivar? Por ahí un herpes a nivel ocular, en donde se va a llenar de vesículas en el ojo, en la boca, en la zona torácica, o sea, alrededor de las costillas, porque lo que sigue son los nervios, los dermatomas. Entonces, alrededor de las costillas, o en forma de cinturón, porque sigue el dermatoma de la cintura abajo. En la forma de cinturón que sigue la cintura, que sigue la forma de la cintura, como un cinturón, es el que comúnmente van a escuchar nombrar como la culebrilla, que es el nombre vulgar del herpes zóster. Que no pasa nada si se unen, no es que se muera la persona ni nada, pero es por una baja inmunidad, y lo que uno tiene que hacer es un tratamiento determinado antiviral, ir controlando y dando analgésicos, porque también es más doloroso y demás. Pero la reactivación del virus de varicela me da el herpes zóster. ¿Sí? Si uno está en contacto con una persona que tiene herpes zóster, y uno tiene varicela, ya ha tenido la varicela, no pasa nada, porque es el mismo virus. No es que vamos a hacer nosotros el herpes zóster, porque esa persona lo está haciendo porque por ahí, por algún motivo en especial, le bajó las defensas. Ahora, si yo estoy en contacto con una persona que tiene herpes zóster, y yo nunca tuve varicela, me va a contagiar el virus. Me lo puede contagiar. Y si me lo contagia, ¿qué me va a pasar? A mí me va a agarrar la primera infección de ese virus. O sea, yo voy a tener varicela, primero. O sea, que si me contagio del herpes zóster, voy a tener varicela, porque si nunca lo he tenido. Y si lo he tenido, no me hace nada. Pues ya tengo el virus. ¿Estamos? Ese es el de la varicela zóster. Después tenemos otro dentro de los herpes virus, que es el de la mononucleosis. La mononucleosis, o mononucleosis infecciosa en este caso, es causada por el virus Epstein-Barr en un 95% de los casos. Y lo que me va a llevar es a producir una enfermedad con fiebre, adinamia, o sea, me voy a sentir cansado, sin ganas de hacer nada, y hepatoesplenomegalia, que es una característica, se engrande el hígado y el vaso. Entonces lo que yo tengo que hacer es reposo hasta que se desinflamen estos órganos y pase el cuadro. ¿Cuánto? 40, 50 días a veces. Lleva mucho tiempo de reposo esta enfermedad. Y puede a veces en alguna oportunidad volver a reactivarse. Y el citomegalovirus, de la mononucleosis, lo otro que les iba a explicar, es que es lo que llaman enfermedad del beso, lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque se transmite a través de la saliva. Entonces a través de la saliva hay carga viral. Entonces de esa manera se puede transmitir. Y el otro es el citomegalovirus, que tienen un pequeño porcentaje, puede producir mononucleosis, pero también por ahí lo que quiero hacer hincapié es que tiende a producir a veces abortos. O sea, no es la principal causa de abortos, es una de las menores, y en menor probabilidad cuando uno tiene aborto que sea citomegalovirus, pero puede ser una de las causas. Y lo que va a hacer es producir trombosis en la placenta, o sea, obstruir el flujo de la placenta para que no le llegue al bebé y detenga el embarazo. Cuando pasa esto, uno de los estudios que se pide es el citomegalovirus. Si tiene una carga viral alta, lo que nosotros tenemos que hacer es darle medicamento por un tiempo determinado, antivirales, para que frene el crecimiento, actúe nuestro sistema inmune, baje la carga viral del virus en el cuerpo, y de esa manera la mujer pueda quedarse embarazada, buscar embarazo y demás, y que no pase por este inconveniente. ¿Sí? O sea, que no tenga el problema de poder volver a tener un aborto. ¿Sí? Pero se puede hacer un tratamiento bajando la carga viral. Citomegalovirus. Estos son los herpes virus. Después tenemos el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, bueno, ustedes ya lo conocen. No sé si lo conocen, pero bueno. Dentro de las hepatitis, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de hepatitis, estamos hablando de una inflamación del hígado. El hígado tiene hepatocitos, ¿sí? Y esos hepatocitos, acuérdense que tienen enzimas, y hay dos enzimas que son importantes, la GOT y la GPT. Entonces, si yo estoy ante un cuadro de una inflamación hepática, va a liberar esas enzimas, entonces voy a tener un aumento de GOT y GPT, que es lo que sale en el laboratorio. ¿Por qué le explico esto? Porque por ahí cuando uno tiene hepatitis le van a pedir la GOT y la GPT. O cuando piden función hepática en un análisis, están esas dos enzimas. Si le dan alta, puede decir que hay una inflamación hepática.
Ahora, esa inflamación hepática puede ser por un medicamento, puede ser por un traumatismo, puede ser por alcohol o puede ser por un virus. Si es por un virus, por ejemplo, puede ser uno de los casos la hepatitis B. Pero ¿qué complicación tiene la hepatitis B? No solo que produce un cuadro de inflamación, sino que es crónica la enfermedad. Entonces, si es crónica, puede producir cuadros de cronicidad, o sea, y la inflamación hepática en forma crónica, ¿qué me puede llevar? Un hepatocarcinoma, cáncer de hígado. Entonces, en la primera infección por ahí puede tener algo de ictericia, pero después me va a llevar a un hepatocarcinoma si yo no lo controlo o lo trato. Por eso está el tratamiento y la prevención con la vacuna. ¿Cómo se transmite la hepatitis B? Si nosotros sabemos cómo transmitimos, lo podemos prevenir. A través de la sangre, entonces tenemos que, en las transfusiones hoy por hoy no hay riesgo porque se controla mucho, tenemos que tratar de evitar los accidentes cuando manipulamos agujas y demás, a través de las relaciones, o sea, cuidándose con método de barrera lo evitamos, y de madre a hijos, o sea que si una madre tiene hepatitis B, uno puede hacer un tratamiento, como por ejemplo una gamma globulina, y evitar que se le transmita al hijo. Entonces tengan en cuenta la hepatitis B, que es un estudio que ustedes le van a pedir cuando empiecen a hacer práctica, necesitan estar haciendo práctica, no ahora, porque no se puede, pero si, no sé si han hecho, si van a hacer, le van a pedir la hepatitis B, uno de los que le van a pedir. Y si no lo tienen, van a tener que ir a vacunárselo. Lo que van a hacer es pedirle un estudio donde van a ver la cantidad de anticuerpos que tengan, o sea, la cantidad de defensas que tengan. Si tienen bien las defensas, o sea, bien la cantidad de anticuerpos, listo. Si les faltan anticuerpos, lo van a mandar a revacunarse. Y si nunca se lo han puesto, se lo tienen que poner para generar anticuerpos, cosa que si se contagian de la hepatitis B, estén protegidos con la vacuna, con la inmunidad. Pues ya tienen la inmunidad contra esa enfermedad. ¿Sí? El adenovirus es otro virus que lo que me va a producir son enfermedades respiratorias. Principalmente el tracto respiratorio superior. Pueden ser a veces angina, algún resfrío, ¿sí? Alguna bronquitis. ¿Sí? La característica por ahí que se tienen que acordar como regla más o menos general, para que sepan, es que todas las que son enfermedades virales tienden a producir menor respuesta inflamatoria que las bacterias. Respuesta inflamatoria, que edema, inflamación, lo que vimos de inflamación, ¿sí? Edema, vasodilatación y demás. Por lo tanto, las bacterias, como tienen más reacción inflamatoria, son las que van a tener cursar con más fiebre. La tos va a ser tipo productivo, o sea, con moco, ¿sí? Va a tener más síntomas. En cambio, el virus tiende a producir menos síntomas y la tos tiende a ser seca. Por eso, si ahora ven cuando hablan de la tos, por ejemplo, el coronavirus no es una tos productiva con moco, no tiende a producir moco, sino tiende a producir una tos seca. Ustedes tosen como si tosieran ahora, que es seca, ¿no? Lo único que exponen es el microorganismo, pero no viene con moco, porque no produce gran respuesta inflamatoria. ¿Sí? El parvovirus es un virus que me va a producir la quinta enfermedad, una reacción exantemática. O sea, se va a llenar de pintitas y manchas por todo el cuerpo, rojas. Pero es en el recién nacido. Entonces uno consulta rápido porque quiere descartar por alguna alergia, a veces al pañal o una dermatitis del pañal y demás. Y lo que uno tiene que hacer cuando se diagnostica esta enfermedad es esperar un par de días hasta que se sane. O sea, más de eso no genera. No te lo asocien con el parvovirus de los perros y demás. En los recién nacidos no produce más que una reacción exantemática. Y el otro es el virus del papiloma humano, que el virus del papiloma humano es el que produce, es un virus de transmisión sexual que va a producir verrugas tanto en los genitales externos femeninos como en los masculinos. Y a través de las relaciones donde está la verruga, con el contacto se pueden contagiar. ¿Sí? Ahora, la verruga es totalmente benigna, pero ese mismo virus, otra variedad, otra cepa de ese mismo virus, puede ingresar, en este caso a la uretra del hombre o al cuello del útero de la mujer, y puede adherirse ahí. En el hombre el riesgo de que llegue a producir un cáncer de pene es rarísimo, menos del 1%. En cambio en la mujer es alto el porcentaje que puede llegar a producir un cáncer de cuello. No es que sea el que lo va a producir, sino es un cofactor junto con otros factores que me pueden llegar a desencadenar un cáncer de cuello uterino. Se ubica en el cuello del útero y puede ir avanzando. Primero va a actuar la inmunidad, y en el 90% de los casos la inmunidad mata al virus. Si eso progresa y no lo mata, va avanzando. Y puede pasar 10 a 15 años recién para que empiece a producir un estadio inicial de un cáncer, si uno no lo controló y no lo trató y el cuerpo no lo detuvo. O sea, una cosa es el virus y otra cosa es el cáncer, son dos cosas diferentes. Es un cofactor. ¿Qué es lo que se hace hoy por hoy para controlar esto? Papá Nicolau y colposcopía una vez por año en la mujer,
Y si se llega a detectar, o se controla para ver si el cuerpo lo elimina el virus, o se lo destruye con técnicas o tratamientos. ¿Sí? Y a eso se le suma también hoy por hoy una vacuna, que la vacuna se coloca en los niños de 11 años en todas las escuelas, tanto hombres como mujeres. Y de esa manera evitamos, ¿por qué se coloca a los 11 años? Porque cuando uno no ha tenido relaciones, cuando tiene mayor funcionalidad la vacuna. Protege casi en un 80-85% la vacuna de todos los cánceres, o sea que tengo una gran protección. No el 100%, pero una gran protección. Porque genera anticuerpos contra la mayoría de las cepas de HPV, pero no con todas. Ahora, por eso es importante el Papá Nicolau. Si yo ya he tenido relaciones, baja ese 80%, baja un 50%. Y más aún si ya ha tenido contacto con el virus. Pero siempre la vacuna suma. Pero nunca descartar el Papá Nicolau y la uretroscopía en caso del varón que la mujer lo tenga. Porque si lo tiene uno, lo tiene el otro. Y si los tiene los dos y se cura uno y el otro no, se vuelven a contagiar. Entonces siempre tengan en cuenta que para cualquier enfermedad de transmisión sexual tiene que ser tratamiento de pareja, ¿sí? No de uno solo. Porque si no, este se cura, pero se vuelve a contagiar por este. Y así, tanto puede ser el hombre como la mujer. ¿Sí? Entonces siempre tener en cuenta esto del tratamiento de pareja. Acuérdense lo que son el virus del papiloma humano. De estos, por ahí les voy a preguntar del herpes, que me digan qué enfermedad produce cada uno, y que me hablen por ahí que se viven toda la vida en el cuerpo, más de eso no les voy a preguntar. De los otros, qué enfermedad producen, y del papiloma humano también, que produce verruga, o sea, lo que yo les he anotado acá. Por ahí les hablo un poco más para que lo vayan entendiendo por si les preguntan y sirve de conocimiento. Pero para los fines prácticos, por ahora necesito que vayan aprendiéndose lo que le voy poniendo yo en el pizarrón. De esta parte, ¿quieren preguntarme algo? ¿Tienen alguna duda, consulta? Les voy borrando. Hay cosas me preguntan. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Les voy girando la pantalla entonces. Nos queda poquito. Vamos entonces, ya dijimos ADN. Ahora vamos con lo que son ARN. ¿Sí? Dentro de los ARN tenemos, como dijimos, el grupo de los herpes, pero no tiene nada que ver con que esto no están durante toda la vida ni más, pero hay un grupo que se llama picornavirus, que es por su estructura, picornavirus. Y acá vamos a tener, voy a borrar esto si me entra, porque son varios. Tenemos el hechovirus, no sé si ahí se ve bien. Hechovirus, tenemos el coxsackievirus, tenemos el poliovirus, tenemos el virus de la hepatitis A, tenemos el rinovirus, ¿sí? Después tenemos el virus de la papera, el virus de la varicela, otro que se llama sincitial respiratorio. Después tenemos el virus de la gripe, ¿sí? Que es el virus de influenza. Tenemos el virus del HIV, tenemos el virus de la rabia. Después tenemos el rotavirus, ¿sí? Tenemos el coronavirus, lo agregamos acá, ¿sí? El virus de la hepatitis C podría ser otro, pero no se los voy a agregar acá. Y después tenemos otros como pueden ser el virus del dengue. No sé cómo ponerme para que... Acá el virus del dengue. Tenemos el del Zika. Y otro que se llama de la fiebre chikungunya. ¿Sí? Por ahora vamos a ver esto, no sé si esos últimos se ven. Entonces, dijimos los picornavirus, los virus de la papera varicela sincitial respiratorio, influenza, HIV, virus de la rabia, rotavirus, coronavirus, virus del dengue, Zika y chikungunya. ¿Sí? Estos son los virus que
que tenemos. Yo ahora les voy a ir anotando un poquitito y después se los explico. Estos tres producen meningitis, son causantes de meningitis, hepatitis A, rinovirus produce el resfrío común, papera, varicela, varicela, sincicial respiratorio produce bronquiolitis en menores de 2 años. El influenza es el que produce la gripe. HIV y rabia producen, bueno, el HIV, la rabia, el rotavirus va a producir diarrea. El coronavirus produce un tipo de gripe, pero afectación ahora pulmonar. Bueno, esto se está estudiando, todavía no en virus en estudio. Y el virus del dengue produce el dengue, el Zika y la fiebre chikungunya. Bueno, estos serían dentro de los principales ARN. Yo les voy a girar un poquitito y se los voy a ir explicando también. Vamos con ya lo que es HIV y gripe. ¿Sí? Lo vamos a ver después, cuando veamos enfermedad respiratoria. Después, lo que es diarrea, lo vamos a ver dentro del rotavirus dentro de diarrea, ¿sí? Y los otros más o menos algo les voy a ir explicando ahora. De meningitis, que quiero lo que sepan, que después lo vamos a ver también, meningitis después la vemos. Por ahora es que el principal causante de meningitis son los virus. También el herpes, la varicela, o sea, todos los virus pueden complicarse con una meningitis. Por eso están las vacunas. Cuando nosotros nos colocamos la vacuna ya evitamos la complicación de meningitis. Igualmente, la meningitis viral es mucho más inocua que una bacteriana. Si una meningitis viral lo mandan a la casa, la van a ver, y una bacteriana hay que internarlo y demás. Ahora vamos a estudiar la meningitis. El virus de la hepatitis A. Hepatitis A es esa inflamación hepática, como hablamos, que aumenta la OGPT, que me va a producir en este caso más ictericia, o sea, van a tener las conjuntivas amarillas, el color amarillo por esa degradación de la bilirrubina a nivel hepático, y esta ictericia me va a hacer que esté 15 o 20 días en reposo. Y a este tipo de hepatitis A lo que yo le tengo que agregar es la dieta. Tiene que hacer reposo y dieta, porque como está el hígado inflamado, muy inflamado, yo tengo que hacerlo descansar, reposar al hígado. Entonces, lo que sea frito, chocolate, alcohol, todo lo que quieran, tengo que hacer dieta, hasta medicamentos, hasta que el hígado se mejore. ¿Sí? Ese es el mayor tratamiento de la hepatitis. Hoy está la vacuna, la que con la vacuna ni reposo tenemos que hacer si la llegamos a tener. Después tenemos el rinovirus, el resfrío común. Dentro de las enfermedades respiratorias también las vamos a ver después, por eso se las menciono ahora rápido. Tenemos la faringoamigdalitis o angina, que es principalmente bacteriana, fiebre, dolor de garganta, 38, bueno, como le dije, fiebre, 38 grados de temperatura, mal estado general. Y el rinovirus, que produce el resfrío común, está bien, no tiene, se siente mal, lo único que está con moco, el pañuelo todo el día, pero buen estado general. Una es viral y otra es bacteriana. Ya la vamos a ver dentro de enfermedades respiratorias. Por ahora creo que sepan que produce el resfrío común. Papera es una enfermedad en donde lo que voy a tener es una infección viral de la glándula parótidas. La glándula parótida es la que produce o secreta la saliva, entonces se transmite a través de la saliva. Entonces, vaso, cubierto, todo lo que nosotros ocupáramos, como la hepatitis A también se transmite a través de la saliva. Cuando un hermano lo tenía, lo podía llegar a contagiar al otro, o en la familia se podía contagiar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reposo hasta que se desinflamen las glándulas. Perdón, ahí yo les puse varicela, les puse papel y varicela. Varicela es ADN, el que vimos recién. Acá no va varicela, va sarampión. Cámbienlo. Sí, acá el virus ARN es sarampión. Yo lo puse mal. Sarampión. Cámbienlo. En vez de varicela va sarampión. Porque el sarampión es un virus ARN. ¿Y qué es lo que quiero que sepan? Que es exactamente lo mismo que la varicela. Pero la única diferencia entre el sarampión y la varicela es que el sarampión, las vesículas empiezan en la parte externa y se va central. En cambio, el sarampión la varicela empieza en la parte central. Si yo a un niño le encuentro vesícula en el cuero cabelludo, es varicela, si son las primeras que aparecen. Si le encuentro en las manos, es sarampión. Nada más, el resto es lo mismo. Están las vacunas. Igual así que estas a futuro son enfermedades que van a ir siendo erradicadas.
El virus sincitial respiratorio es un virus importante, este sí, véanlo, porque produce bronquiolitis en menores de 2 años. La bronquiolitis es una de las principales enfermedades o consultas respiratorias en invierno, acá en el norte o en el hospital que quieran, ¿sí? Pediátrica. Afecta a los bronquios y el niño tiene mucha tos, ¿sí? Y tiene lo que puede llegar a tener disnea, o sea, falta de aire, ¿sí? O broncoespasmos principalmente, que se le cierre el pecho y le falte el aire. El problema de esto es que se genere como una coinfección con bacterias y genera una neumonía. Pero una de las principales enfermedades respiratorias que hay que controlar, ¿sí? Control, reposo y darle por ahí corticoides para desinflamar y demás. El influenza es el de la gripe, ya lo vamos a ver en respiratorio. Es el principal virus que produce la gripe, que es el H1N1, que nosotros tuvimos como una pandemia en el 2009, hace 11 años. Que no fue a nivel de esta, pero también se llegó al grado en donde no estaban todos los lugares donde tenía que haber mucha gente, conglomerados de gente cerrados. El resto siguió funcionando, o sea, no fue tan grave como este, pero también tuvo cierto tipo de controles. El coronavirus, bueno, ya lo vamos a ver, también produce un tipo de gripe. Y después tenemos los virus del dengue, el Zika y el chikungunya, que se llama, ¿sí? Estos son virus que los puse los tres juntos, ¿por qué? Porque los tres se transmiten a través de un mosquito, que pica a una persona infectada, va y pica a otra y la contagia, que es el Aedes aegypti. Y en esto no tenemos vacuna ni tratamiento específico, entonces el único tratamiento para controlar estas enfermedades es prevenir el contagio, la picadura de mosquitos. Por eso hay que tratar de que haya menos mosquitos, hay que tratar de controlar los lugares donde hay agua, que se cambie el agua, ¿sí? Que no se acumule agua porque si no pueden crecer. Se puede fumigar, pero tener en cuenta que la fumigación mata al virus grande, pero no a los huevos y las larvas. Entonces hay que seguir con las medidas. Por ahí usar ropa larga para que para que no nos piquen los mosquitos, poner telas mosquiteras, tomar todas las prevenciones para tratar de evitar estas enfermedades, ¿sí? Porque como dijimos, esa sería la única prevención. ¿Y qué me van a llevar? En general estas enfermedades me llegan a generar por ahí fiebre, salvo la chikungunya que produce mucha más fiebre, cansancio, dolor retrocular, cefalea, astenia, dinamia, poliartralgia, por ejemplo, la fiebre de chikungunya, ¿sí? O sea, determinados síntomas que no son mortales, salvo el dengue, que en algunos casos puede progresar, ¿sí? Pero hay que controlarlos. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Por estudio de sangre y PCR y demás. Bueno, entonces les digo un poquitito porque de esto es lo que yo quiero que enseguida les voy a explicar algo que quiero que me hagan un trabajo de esto, para que después me lo entreguen, que es un trabajo cortito. Y algo del coronavirus. Esto es lo que yo quiero que vayan viendo por ahora, virus. Estructura, reproducción y la clasificación. O sea, que sepan qué virus es y qué enfermedad produce. Hasta ahí quiero llegar. Después ya vamos a ir viendo las enfermedades principales, como lo expliqué con bacterias más adelante. ¿Hasta ahora quieren preguntar algo? Yo lo último que les quiero hablar es un poquito de HIV y ahí ya terminaría con esta unidad. Y les explico el trabajito y estamos. ¿Quieren ir preguntándome algo? ¿Alguna enfermedad o algo de esto? ¿O seguimos? ¿Vamos bien? Bueno, cualquier cosa, habilitan el audio y me preguntan. Voy a girar de vuelta. HIV. Quiero hablar 2 o 3 cositas de HIV. Siempre una enfermedad tenemos que preguntar, ¿cuál es la etiología? ¿Sí? Cuando uno habla de etiología de una enfermedad, etiología se refiere a quien la produce. ¿Cuál sería la etiología del HIV? El virus del HIV. O sea, es un virus que produce el HIV. ¿Qué tipo de virus es? Como dijimos, un virus ARN. ¿Sí? Sigamos. Etiología, perdón que me trabé. Dijimos, entonces, ¿quién la produce? Después de acá tenemos que ver, a veces se habla de la epidemiología, pueden hablar a veces de una enfermedad, que qué sería explicar en quién es más común, cuántos son los casos a nivel mundial, en qué países, eso es meterse en la epidemiología, que es algo que después pueden describir siempre cuando uno describe una enfermedad. Después viene lo que serían también los factores de riesgo, cuáles pueden ser los factores de riesgo que pueden predisponer, ¿sí? Factores de riesgo
que pueden predisponer al HIV. En este caso, ¿cuál puede ser un factor de riesgo? Por ejemplo, la promiscuidad. ¿Sí? Que tienen, por ejemplo, un factor de riesgo, por varios factores de riesgo. Después el factor de riesgo que viene, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se transmite una enfermedad? Y el HIV se va a transmitir por sangre, a través de las relaciones sexuales, ¿sí? O sea, por transmisión sexual, y a través de madre a hijo. O sea, una madre que dé positivo se lo puede transmitir al hijo. A través de un accidente, si las transfusiones ya son raras porque se controlan mucho, pero entre un accidente que uno se contagie con otra persona que tenga HIV de la sangre, o a través de las relaciones sexuales. O sea, el mayor contagio hoy por hoy es a través de las relaciones, ¿sí? Porque la mayor carga viral está a nivel de las secreciones genitales. Por eso es importantísimo acá poder utilizar algún método de prevención para evitar esto. De la madre al hijo, usted imagínense que no es que una madre tenga positividad y se lo puede transmitir al hijo, hay un riesgo. Y ese riesgo va bajando si la madre está controlada, hace tratamiento y hace un tratamiento intraparto. Puede bajar hasta un 0,1% de probabilidad de transmitirlo al hijo, o sea, es bajísimo. O sea que está bueno que uno lo pueda diagnosticar. Por eso, en el embarazo se piden los estudios para el HIV. Entonces dijimos transmisión, después viene la clínica. O sea, viene la clínica o en algunos casos lo que es la patogenia, ¿sí? O la patogenia de la clínica, o sea, cómo se produce la enfermedad y qué es lo que produce, qué síntomas va a tener. En este caso, lo que va a afectar la patogenia, o sea, para generar la clínica, es lo que va a hacer, va a atacar, ¿sí?, a los linfocitos TCD4, el virus. ¿Vieron cuando vimos inmunidad? Bueno, dentro de la inmunidad los linfocitos TC4 son los que mandan para producir anticuerpos. Si el virus HIV ataca a estos linfocitos, entonces va bajando la inmunidad. Por lo tanto, el paciente que puede ir teniendo a largo plazo. Al ir bajando la inmunidad va a empezar a tener más enfermedades, ¿ves?, infecciosas, o sea, va a tener más resfríos, va a tener más angina, o sea, se va a enfermar más fácil porque va a tener menos inmunidad. Después, ¿qué pasa? Va a tener enfermedades con microorganismos oportunistas. ¿Qué quiere decir? Que va a tener enfermedades con microorganismos que son poco común, pero que son más común cuando tengo bajas las defensas. Y después, ¿qué puedo tener? El SIDA. Que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando yo llegué a SIDA es porque ya no me quedan defensas. Entonces, acá me puedo agarrar un resfrío, lo que sea, y no voy a tener cómo defenderme y me voy a morir. Por lo tanto, la etapa final del HIV es el SIDA. O sea, una persona que tiene HIV no necesariamente tiene que tener SIDA. Cuando ya está avanzado, puede llegar a adquirir SIDA, y es una etapa grave. Entonces nosotros acá, ¿cómo podemos, una vez que sabemos cuál es la patogenia y qué clínica produce, tenemos que pasar a lo que es el diagnóstico? Se lo voy a poner acá, el diagnóstico de una enfermedad. Y el diagnóstico del HIV, ¿cuál sería? Es no sé cómo ponerme. Se hacen 2 serologías y una PCR. O sea, primero hago 2 estudios en sangre, si hago uno. Si me da positivo hago otro, y si me da positivo mando a hacer una PCR. Y si la PCR me da positiva, con 3 estudios da positivo, ya confirmo que el paciente tiene HIV y se le avisa. Este es el diagnóstico. Acá van a ver que dice 2 ELISA, porque son 2 técnicas de ELISA, que es de serología, y un Western blot, que sería una técnica de PCR. Que lo van a leer como 2 ELISA y un Western blot. ¿Qué tratamiento tengo que hacer acá? Y el tratamiento que se les va a dar a los pacientes con HIV son antirretrovirales de por vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer acá es darle medicamentos que ataquen al virus. ¿Se acuerdan cuando yo le expliqué al principio la estructura del virus y que tenía enzimas? Bueno, los antivirales son para inhibir esas enzimas. Si yo inhibo esas enzimas, no dejo que el virus se pueda reproducir. Si el virus no se puede reproducir, voy bajando la carga viral del virus. Entonces, si tengo menos carga viral, dejo que aumente mi inmunidad. Y de esa manera voy manteniendo al paciente con mejor inmunidad. Entonces, dándole antirretrovirales de por vida tiene que tomar. Siempre. Y siempre que ustedes después, lo último que hablan de una enfermedad, es de la prevención. Y siempre para saber lo que es la prevención se tienen que fijar cómo es la transmisión. Si yo sé que se transmite por sangre, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme y evitar los accidentes. Si yo sé que se transmite por transmisión sexual, ¿qué tengo que hacer? Y utilizar método de barrera, un preservativo.
Si yo sé que se transmite de madre a hijo, ¿y qué tengo que hacer? Hacerle un estudio a la madre durante el embarazo para hacer un tratamiento y evitar que se lo pueda contagiar al bebé. Entonces, estos serían métodos de barrera, por ejemplo, la prevención. Yo ahora les voy a, entonces, acuérdense de la etiología, factores de riesgo, transmisión, patogenia, ¿sí? La patogenia es cómo se produce la enfermedad, que vendría acá junto con la clínica, acá. Clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención. Así uno va describiendo una enfermedad para hacerse un orden mental y más o menos que vaya explicando todo para que se vaya entendiendo. Siempre acuérdense ustedes de este orden, entonces de esta manera les es más fácil cuando tengan que explicar una enfermedad, ¿sí? Les voy a girar, que es lo que les quiero explicar un poquitito. Hoy por hoy, el HIV no pasa a ser una enfermedad mortal, sí puede llegar a ser una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la inmunidad acá, se contagian HIV, el HIV ¿qué haciendo? Va bajando la inmunidad y aumentando su carga viral. Llega un momento que produce SIDA. Como hoy ahí está más fácil llegar a los diagnósticos y tener lo que pasa. Yo más o menos voy aumentando la carga viral, bajo las defensas, pero ¿qué hago? Le doy medicamentos para que me disminuyan la carga viral o me frenen la reproducción del virus. Entonces, si me frenan la reproducción del virus, le doy tiempo al cuerpo a que mejore las defensas. Porque los linfocitos T, no es que tengo 100 linfocitos T y si me los mató, chau. Se van produciendo constantemente los linfocitos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo tanta carga viral que lo que se me produce lo destruyo, no tengo defensas. Entonces, si yo freno ese crecimiento del virus, disminuyendo su carga viral, le doy tiempo a que produzca y aumente su inmunidad. Y siempre una persona tiene mejor inmunidad, nunca no se va a morir, no se va a morir por no tener defensa. Entonces, de esa manera puedo estar con el HIV, porque el HIV no mata a una persona. Lo que hace el HIV es quitarle las defensas para que venga otro virus y lo mate. Entonces, si yo lo mantengo con carga viral baja, lo puedo controlar crónicamente. Entonces, siempre acuérdense de estos pasos, ¿sí? Para una enfermedad. Yo acá voy a frenar